Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal de Metal Extremo. El día de hoy estaremos hablando de las bandas del mes de enero del año 2023, nuevos lanzamientos de Metal Extremo. No sin antes recordarles y agradecerles entonces por haber visto mi capítulo anterior de Death Metal 90s y estaremos lanzando un nuevo capítulo ya a finales del mes de febrero. Antes de empezar con el capítulo, vamos a recomendar 5 bandas del mes de diciembre, las cuales tuvieron unos excelentes álbumes y las cuales no pude nombrar en ningún lanzamiento de Metal Extremo, ya que estuvieron casi con lanzamientos a final del año y no son tenidas a veces en cuenta en estos conteos. Entonces vamos a nombrarle primero estas 5 bandas de diciembre y arrancamos entonces con las bandas del año 2023. Nuestras 5 recomendadas entonces del mes de diciembre del año pasado serían Satanic Warmaster con su álbum Amagard, lanzado el 17 de diciembre. La banda de Brutal Death Metal llamada Stabbing lanzaron su álbum el 9 de diciembre llamado Stirred Mortal Process. La otra banda se llama Antacamentum, hacen black metal melódico, también sacaron el álbum el 9 de diciembre, se llama Saturnin December. La siguiente banda de death metal se llama Cremation, con su álbum que va a leer, se llama Where the Blood Flows Down the Mountains. Y por último, una banda también de death metal que se llama Sacrilegion, sacaron un álbum llamado From White Nightmares Crawl, también lanzado el 9 de diciembre. Estas serían 5 bandas recomendadas del mes de diciembre. Y ahora sí arrancamos entonces con los lanzamientos del mes de enero de este año 2023, que está cargado de mucho metal afortunadamente. Y así entonces arrancamos el episodio del día de hoy. Para empezar nuestro programa, una excelente banda muy conocida por todos ustedes. Qué mejor arrancar el programa con un recomendado de estos. Se llama Obituary, una excelente banda de death metal que nació en Estados Unidos en el año 1988. Esta vez nos trajo su álbum número 11 llamado Dying of Everything, lanzado por el sello discográfico Relapse Records. Obituary nos trae nuevamente un álbum que siempre maneja la misma línea de ellos, que es un death metal contundente, un death metal denso, con un riff muy poderosos, con la voz incomparable de John Tardy, que siempre maneja la misma voz impecable totalmente. Pasan los años y sigue con una voz inconfundible. Realmente no tienen que manejar una línea experimental o buscar nuevos sonidos para hacer un excelente álbum. Es un muy buen álbum este de death metal y puede ser uno de los mejores del año 2023 para arrancar con toda este nuevo año y este mes de enero. Los dejo con un poco de esta excelente banda Obituary. Nuestra segunda banda del día de hoy, también de death metal, se llama Nothingness. Esta banda viene de Estados Unidos, nació en el año 2018, nos trajo su segundo larga duración llamado Supraliminal, firmado con Everlasting Spirit Records, lanzado el 20 de enero de este año. Esta banda nos trae inicialmente una excelente portada. Podemos ver una portada llena de unos tonos como rojos, morados, que no se logra entender o descifrar exactamente qué es, pero se nota o quisieron hacer una especie de viscosidad, de algo inentendible. Y asimismo su música nos trae algo muy sorprendente, también con sonidos muy disonantes, de pronto un poco de locura o desesperación en sus voces, manejando unos riffs de guitarra muy sucios con una distorsión muy densa. Los bajos también están con un sonido muy alto que generan un excelente golpe en cada una de sus canciones, y sus baterías manejan rapidez, lentitud, densidad, a veces un poco de breakdown para hacer de este un excelente álbum. Y los dejo entonces con un poco de Nothingness. Nuestra tercera banda del día de hoy se llama Reburied. Esta banda viene de Estados Unidos, hacen death metal, nacieron en el año 2018. Ellos nos traen su primer larga duración llamado Repulsive Nature,
lanzado el 20 de enero de este año. De esta banda podemos decir que trae un death metal muy sombrío, también caótico, muy disonante, con mucha variación en todos sus instrumentos. Las baterías sí manejan un golpeo muy fuerte para hacer más machacante como tal su sonido. Es un muy buen álbum para escuchar. Los dejo con un poco entonces de esta excelente banda llamada Red Bullet. Nuestra cuarta banda el día de hoy se llama An Oceans. Esta banda se dedica a hacer symphonic black metal, viene de Finlandia, nacieron en el año 1995 y nos traen su sexto larga duración llamado As in Gardens, As a Tombs. Ellos firmaron con el sello discográfico Season of Mist y lanzaron el álbum el 27 de enero de este año. Esta es una de las bandas que casi nunca escucho, realmente el symphonic no me gusta mucho, no me agrada como tal esa melodía un poco suave o dulce, por decirlo así, en el black metal o en el metal. En este caso trajeron un excelente álbum, quise darle una nueva oportunidad a esta banda y pues realmente me sorprendió. Manejan una excelente música en baterías, en voces, en guitarras, unos rasgados impresionantes, unas baterías muy veloces, llenas de tecnicismo. También meten un poco de melódico con unos teclados, pero muy suave, no como antes. Ahora están haciendo un black metal mucho más serio y me hacen acordar en pasajes a temas de Dimmu Borgir, de sus épocas buenas como tal. Entonces los voy a dejar con un poco de este excelente álbum de esta banda llamada An Oceans. Nuestra quinta banda del programa se llama World Rush. Esta banda viene de Grecia, nacieron en el año 2018 y se dedican a hacer slush black metal. Nos traen su primer larga duración llamado Odeon, lanzado el 13 de enero de este año. Ellos nos traen un black metal muy bien hecho, con unas muy buenas composiciones, pero cabe mencionar que como es slush, es un black metal muy lento. Entonces manejan unas atmósferas con sus guitarras que le dan ciertas melodías sombrías, caóticas, muy densas. Las voces van entre guturales y rasgados, pero es un muy buen álbum para que todos ustedes lo escuchen. En una canción participa el cantante Shining Nicholas, que también hace una muy buena participación con sus voces. Entonces los dejo con esta muy buena banda, de nuevo repitiendo, que se llama World Rush. Nuestra sexta banda al día de hoy se llama Ashen. Ellos nacieron en Australia en el año 2020 y se dedican a hacer death metal. Nos trajeron su primer larga duración llamado Ritual of Ash, lanzado el 13 de enero de este año. Ellos se dedican a hacer entonces un death metal muy poderoso con unos temas muy pesados, por decirlo así, con guitarras manejando unos riffs sencillos pero con mucho punch, con mucho poder. Sus voces son unas guturales muy bien hechas. Las baterías también vienen muy lentas en sus ocasiones, pero cuando desatan su velocidad se puede sentir todo el odio que emana esta excelente banda. Los dejo entonces con un poco de esta banda llamada Ashen. Nuestra séptima banda el día de hoy se llama Visa Recult. Ellos nos traen un black metal nacido en Rusia en el año 2020 y nos traen su segundo larga duración llamado Den Tapte Kriegen, lanzado el 27 de enero de este año. Este es un black metal totalmente lleno de sentimientos, lleno de viajes, por decirlo así, que tienes que dejar como tal llevar por esta música. Ellos manejan una música muy lenta en lo que son sus guitarras y sus baterías, con voces muy tranquilas, y ya después desatan con unos rasgados muy bien hechos, con una velocidad en sus guitarras y en sus baterías,
pero siempre llevando cierta tranquilidad y cierto sentimiento en sus voces y en toda su música. También cabe resaltar la participación de una vocalista que canta con voz limpia en muchas de sus canciones, pero que realmente lo hace muy bien. En serio que es muy recomendado este álbum. Los dejo con un poco de esta excelente banda llamada Visa Recult. Nuestra octava banda del día de hoy se llama Imperium Decadence. Ellos nacieron en Alemania, hacen un black metal muy bien hecho, nacieron en el año 2004 y nos trajeron su séptimo larga duración llamado Into Sorrow Evermore, lanzado el 20 de enero de este año. Imperium Decadence nos trae un black metal muy bien producido, con muy buenas composiciones, con mucha velocidad, con excelente manejo de voces en sus rasgados. Nos trae en ocasiones partes lentas manejadas por atmósferas que hacen las guitarras, pero que realmente es un álbum totalmente veloz en todas sus canciones. Es un muy buen álbum para que todos ustedes escuchen. Los dejo con un poco de Imperium Decadence. Nuestra novena banda del día de hoy se llama Seven Doors. Esta banda nació en Reino Unido, nació en el año 2020. Se dedica a hacer death metal y nos trae su primer larga duración llamado Feast of the Repulsive Dead, lanzado el 27 de enero de este año. Esta banda está compuesta solamente por un integrante, se llama Ryan Wills, el cual nos trae un death metal muy bien hecho. No necesita buscar otros tintes o experimentar diferentes sonidos para hacer un muy buen álbum. Es un death metal contundente, directo al grano como queremos, un death metal vieja escuela, con esos riffs muy veloces, que están llenos de odio, muy densos, muy oscuros. Entonces los dejo con esta excelente banda llamada Seven Doors. Y para finalizar nuestro programa con la última recomendada del mes de enero, vamos con una banda de Estados Unidos, se llama Fight Extractor. Ellos nacieron en el año 2005, nos traen su cuarto larga duración llamado Content for a Failed Dimension. Ellos nos traen un death metal muy clásico, hecho a lo vieja guardia, con sus guitarras y distorsiones muy pensadas, muy densas, a veces un poco sucias, pero que se escucha muy bien. Las voces son a veces un poco death grind, que también calan muy bien en cada una de sus canciones. Y los dejo entonces con un poco de esta muy buena banda llamada Fight Extractor. Y así finalizamos el capítulo del día de hoy. No tenemos como tal una recomendada nacional, pero sí hay dos bandas que me llamaron la atención, la cual es Dissociate de death metal, que sacaron un álbum llamado Vitalims, y una banda de thrash metal que se llama Victimize, que sacaron Sonic Violence. Son muy buenas bandas, con unas excelentes producciones, pero que no me llenaron totalmente para sacarlas aquí en el programa. Para finalizar, entonces les recuerdo, se suscriban, que dejen su like, su comentario, y nos vemos próximamente en otro capítulo de Metal Extremo aquí en este canal. Hasta pronto.